Muy bien, buenas noches a los hermanos y hermanas. Quiero invitarles a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 1. Dice la escritura, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Capítulo 6 de Marcos, por favor. Y versículo 1. Capítulo 6 de Marcos dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 5. Juan capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 39. Dice la escritura, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, estos tres pasajes de las escrituras simplemente para tener algunos pensamientos con respecto al Señor Jesucristo y también con respecto a la dureza del corazón del hombre. En el capítulo 3 de Marcos leímos cómo el Señor Jesucristo entra un día de reposo a la sinagoga y hay un hombre que está allí enfermo y había muchos que seguramente sabían que el Señor Jesucristo iba a estar en la sinagoga ese día. Y allí dice la escritura que esos hombres le acechaban, versículo 2 de capítulo 3, para ver si en el día de reposo
le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, por un lado está la compasión del Señor Jesucristo y por el otro lado está la corrupción del corazón del ser humano. El Señor había llegado hasta la sinagoga, Él es Dios, Él sabía de la necesidad que había en la vida de ese hombre, Él sabía de la enfermedad que este hombre tenía en su mano, que estaba completamente seca, pero también Él conoce el corazón de los que estaban allí. Y los que estaban allí, dice la palabra de Dios, que le acechaban. Y esa palabra da la idea más o menos de alguien que se sienta al lado de otra persona, mirándolo fijamente, fijándose en cada uno de sus movimientos. Y me hace pensar entonces como cuando el león está agazapado, mirando su presa, cualquier movimiento de la presa para poder saltar sobre ella y poderla devorar. Y así estaban esos hombres en aquel día. Le acechaban, mirándole fijamente, no poniendo atención a lo que él iba a hacer en favor de la necesidad de este pobre hombre, pero mirando a ver, perdón, cómo ellos podían llegar para tener algo de que acusarle. Y ustedes sabrán, una de mis fascinaciones en la palabra de Dios son los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos que he estado leyendo durante el último año y medio, pensando en algunas cosas allí con respecto a la predicación del evangelio. Pero algo que me llama la atención es cómo cada vez estos fariseos, estos herodianos, estos saduceos buscaban siempre cómo tener algo contra el Señor Jesucristo, no para, o sea, buscaban siempre ver algo en él para poderle condenar, para poderle llevar a la muerte, para poderle acusar. Pero nunca esos hombres trataron de ver o trataron o dispusieron sus corazones para ver y entender quién realmente era el Señor Jesucristo, quién realmente estaba en medio de ellos. Y si ellos actuaban como leones esperando saltar sobre esa presa, yo veo en el Señor Jesucristo el manso Cordero de Dios que venía a este mundo no para defenderse de absolutamente nadie, no buscando la gloria pasajera de este mundo, no buscando cómo acabar con los demás, pero con su sabiduría, con su amor y con su gracia. Cada vez que él le preguntó a los hombres algo, ellos prefirieron callar, porque prefirieron la ignorancia a enfrentarse a la verdad que conllevaría a responder las preguntas que el Señor Jesucristo les hacía. Y este es uno de los casos. Después ustedes van a leer, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de dar tributo o no dar tributo, en cuanto a la cuestión de esos saduceos que fueron a preguntarle si había resurrección de muertos y pusieron ese ejemplo del Antiguo Testamento, y también cuando le preguntaron acerca de Juan el Bautista, cómo esos hombres tenían que necesariamente cerrar las bocas delante del Señor Jesucristo. Y es que a la verdad no hay argumento humano que pueda con verdad y con justicia encontrar siquiera una sola prueba para acusar al Señor Jesucristo de que él hizo algo que no era. Y vez tras vez estos hombres probaron al Señor Jesucristo y no pudieron en contra de él. Pero voy a lo siguiente entonces. Estos hombres las echaban para ver si en día de reposo entonces él les iba a sanar a este hombre. Pero él sabía lo que había de hacer y dice al hombre, bueno, levántate y ponte en medio. Y yo me imagino a estos hombres allí con los ojos bien abiertos, esperando a ver si podían
saltar sobre él y decir, ahora sí por fin lo tenemos, lo atrapamos, vamos a llevarlo a la muerte porque está violando la ley de Dios. Pero él le dice al hombre, bueno, levántese, póngase en pie. Este hombre sin duda se levantó y se puso en pie, pero antes de obrar algo en favor de este hombre, el Señor Jesucristo les dice, bueno, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, prefirieron callar a responder a la verdad a la cual el Señor Jesucristo estaba apelando con respecto a ellos. Ellos tenían que haber respondido que era lícito hacer el bien, que era lícito salvar la vida. Y con esto, Él los deja completamente entonces como si fuera mudos, pero una cosa importante y después vamos a ver cómo uno pudiera aplicar mucho de eso a la vida. Pero cuando los argumentos no son suficientes, muchas veces es mejor callar y no estoy defendiendo a estos hombres. Ellos callaban porque no se querían ver comprometidos con la respuesta con respecto al Señor Jesucristo. Pero esto es lo que en lo que quiero hacer énfasis en este momento que tenemos por delante. Entonces dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Ustedes se imaginan esa escena allí en la sinagoga? El Señor Jesucristo mirando a cada uno de estos hombres alrededor con enojo. Y esta palabra enojo, es ira. Y este enojo en este pasaje se asocia directamente con la ira de Dios con respecto al pecado de nosotros, los seres humanos. Tiene que ver con la ira de Dios que un día va a derramarse sobre este mundo y va a castigar el pecado de toda la humanidad. Pero imagínense, Él es Dios manifestado en carne y Él podía haber derramado esa ira sobre esos hombres y esos hombres hubieran dejado de ser al instante. Pero Él los mira alrededor con enojo, pero también con tristeza en su corazón. Y la tristeza que llenaba el corazón del Señor Jesucristo era que esos hombres eran duros de corazón, pero duros de corazón. Dice entonces mirándose alrededor con el ojo entristecido por la dureza de sus corazones. Simplemente también quería compartir esto porque en ocasiones, aunque no es lo mismo la persona del Señor Jesucristo con respecto a nosotros que tratamos de predicar el Evangelio en muchas ocasiones, pero cuando vamos al capítulo 6 vamos a ver que aparte el Señor Jesucristo también se asombra viendo la incredulidad de las personas, no solamente la dureza de los corazones. Vengan, ¿qué tiene de malo hacer bien a ese hombre necesitado? ¿Qué tenía de malo sanar un leproso? ¿Qué tenía de malo, perdón, devolverle la vista a uno que había nacido ciego? ¿Qué tenía de malo resucitar a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naún, resucitar a Lázaro? ¿Qué tenía de malo que pudiera sanar a esta mujer que sufría esta enfermedad de flujo de sangre? ¿Qué tenía de malo que él pudiera decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué tenía de malo que él pudiera decirle a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ninguno te condenó, yo tampoco, vete y no peques más?
Y así usted va a leer en los evangelios vez tras vez cómo la misericordia del Señor Jesucristo está obrando a favor de la ruina y la miseria del ser humano. Y lo que debía alegrar los corazones de estos hombres lo endurecía, porque esos hombres no querían aceptar que quien estaba en medio de ellos era el Mesías enviado de Dios, era el Salvador del mundo, era Dios mismo manifestado en carne. Ustedes lo saben, esto parecerá una lección de escuela dominical tal vez, pero no había razón justa por la cual los hombres condenaran a muerte al Señor Jesucristo. Algo que estaba notando especialmente en el Evangelio de Lucas es que al menos 7 ocasiones en el capítulo 22 y 23 de Lucas se habla de la inocencia del Señor Jesucristo. Se dice de él que él es justo, que no hizo pecado, que en él no tenía absolutamente ninguna razón por la cual él fuera condenado. Al menos, y está, no estoy seguro que está en el Evangelio de Lucas, pero la mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Los eh, fariseos, los saduceos llevan al Señor Jesucristo ante Pilato y él les dice, al menos en 3 ocasiones, yo no hallo ninguna causa digna de muerte en este hombre. Lo remite a Herodes y Herodes tampoco encuentra ninguna causa, digna de muerte en este hombre. Está aquel ladrón junto a él en la cruz y él dice, nosotros a la verdad justamente recibimos lo que mereció nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Después que le entrega su vida al centurión que estaba cuidándole allí, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Otro evangelio dice, verdaderamente este hombre era justo. Pero la prueba más innegable y que no está tan directamente escrita en los evangelios es el título escrito sobre la cruz. Normalmente sobre las cruces estaba la razón por la cual la persona estaba siendo llevada a la muerte. Pero sobre la cruz del Señor Jesucristo decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y creo que una de las razones por las cuales este hombre decidió confiar, el ladrón estoy hablando, decidió confiarle la eternidad de su alma al Señor Jesucristo, no es solamente que él vio en él alguien que era diferente a los demás, pero tal vez al mirar de reojo pudiese ser el título escrito sobre la cruz del Señor Jesucristo. Él no leyó una causa digna por la cual el Señor Jesucristo estuviese siendo crucificado y podía decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, no había absolutamente ninguna razón de parte de nosotros como seres humanos para tanto odio, tanta maldad y tanta dureza de corazón con respecto al Señor Jesucristo. Y uno se pregunta si el corazón del hombre ha cambiado de ese tiempo acá. Y no, no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo igualmente duro, duro, pero un día ese enojo, esa ira con la cual el Señor Jesucristo los miró ese día sin derramarla sobre ellos, yo no sé si me voy a entender bien y quisiera tal vez que ustedes entendieran o lo vieran más bien, porque tal vez lo pueden entender mejor, pero vieran como en ocasiones yo lo veo y yo digo, bueno, esa ira fue una ira como contenida, una ira que no quiso ser derramada en ese momento, pero va a llegar un día, va a llegar un momento en el cual esa ira se va a derramar sobre este mundo pecador, sobre este mundo
tan duro de corazón. Y es para mí, al menos quien les habla, es precioso ver cómo el Señor Jesucristo simplemente los mira alrededor con enojo, se entristece por la dureza del corazón de los hombres y le dice a este hombre, extienda su mano. Este hombre obediente la extiende y dice que la mano le fue restaurada sana. Y uno podría maravillarse, uno podría asombrarse de ese milagro, de ese hecho tan maravilloso, de cómo la salud le es devuelta a un pobre hombre que estaba incapacitado de una de sus manos para poder servir, para poder trabajar, para poder tal vez llevar el alimento a su hogar, yo qué sé. Pero esos hombres salen de ese lugar con el corazón más duro de lo que entraron. Y dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, para destruirle. Venga, yo sé que ustedes lo saben, pero a mí no me cabe en la cabeza cómo después de ver al Señor obrar milagros y obrar, vuelvo y lo repito, a favor de la ruina del hombre, haya deseos en el corazón del hombre para destruirle a él. A veces cantamos manos preciosas tan lastimadas. Y hay un himno que se canta acá que habla de las manos del Señor Jesucristo, manos que fueron usadas para el bien, en favor del ser humano. Y no había ninguna razón por la cual los hombres quisieran destruir. Y uno dice, sí, pero eso fue en ese tiempo con el Señor Jesucristo. Eso no sucede hoy en día. Este país, Colombia, es un país muy polarizado, pero muy polarizado. Y no les importa tratar mal a personas con las cuales jamás se han cruzado en la vida. Personas que no le han hecho absolutamente nada de malo, sea X o sea Y. Y lamentablemente, como yo decía en días pasados, creyentes se suman a estas cosas y hablan pestes de gente por la cual usted y yo deberíamos estar orando, deberíamos estar clamando al Señor. Alguien en cierta ocasión le dije que orara por el presidente de la República y esa persona es creyente. ¿Y sabe qué dijo? Yo no voy a orar por ese diablo. Venga, ¿en qué estamos? Yo me pregunto, ¿en qué estamos? ¿No debería ser el corazón nuestro diferente al corazón de las demás personas? Un corazón que quiera ver personas viniendo al Señor Jesucristo, personas creyendo en Él, viniendo arrepentidas delante de Él. Pero a veces en los creyentes también hay mucha dureza de corazón. Al que nos cae bien, lo tratamos bien, y al que no nos cae tan bien, entonces lo tratamos con mucha indiferencia. Entonces, si usted tiene un tatuaje, no, no, usted me contamina. Pero si usted tiene un tatuaje, pero tiene plata, venga que seamos amigos. Pero así no funciona. Así no es. Así no es, hermanos y hermanas. Y no estoy diciéndolo con respecto absolutamente a nadie en este lugar. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, de Marcos, perdón. Otra vez tenemos al Señor Jesucristo en una sinagoga. Y normalmente en las sinagogas, ya sabrán ustedes que se reunían los días de reposo o los sábados para nuestro mejor entender. Y él comienza a enseñar en la sinagoga
Y cuando le escuchan hablar al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Y no son sus hermanos estos que están acá. Y las hermanas de él no son las que están con nosotros acá. ¿De dónde tiene él esta sabiduría? ¿De dónde tiene él estas enseñanzas? Pero no lo decían porque realmente quisieran alabarle por lo que él era. No lo decían porque quisieran esos hombres decir, qué maravilla escucharle hablar, qué maravilla verle obrar. Esos hombres lo decían simplemente, creo yo, en forma de menosprecio con respecto al Señor Jesucristo. Este no es el carpintero, estos no son sus hermanos, estas no son sus hermanas. Su mamá no es esta que se llama María. Entonces, ¿quién es este? ¿De dónde aprendió esas cosas? ¿Qué es esa sabiduría que les dada? Me hace pensar mucho en cosas que pasan en este mundo y cómo también puede el corazón de los creyentes llenarse de menosprecio hacia otras personas. Que porque no es, que porque es, que porque viene, que porque va, que porque estudió, porque no estudió, que porque no tiene, que porque tiene, y así por el estilo. Entonces hay menosprecio, lamentablemente, en el pueblo de Dios hacia otros creyentes, sí lo hay. Sí lo hay. Decimos, no, 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 este no porque es que este no me gusta. No, no, este tampoco porque no me agrada. No, este menos. No, fulanito, no, no, ni hablar con fulanito. No, no, este tampoco. Y hay mucho menosprecio a veces de los creyentes hacia otros creyentes. Lo que no entendemos y lo que no comprendemos es que cuando menospreciamos a otro creyente, estamos también menospreciando la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en la vida de esa persona. Y cuando menospreciamos la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en la vida de esa persona, también menospreciamos al mismo Señor Jesucristo, quien está orando a favor de esa persona. Mire, la escritura en la primera carta a los Corintios dice que lo débil y lo necio del mundo escogió Dios, y lo que no es escogió Dios. Es decir, que usted y yo somos nada. Lo vil, lo menospreciable, los nada. Si los nada somos los nada. Somos simplemente polvo y ceniza, rescatados por la gracia de nuestro buen Dios. Pero esos hombres entonces dicen, bueno, esa sabiduría que les daba, ¿quién es este hombre? Y se escandalizaban de él. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. E increíblemente, el Señor, siendo el Señor, fue menospreciado por sus mismos medios hermanos y no creían en él. Y vez tras vez le decían, bueno, si esas cosas hace, manifiéstese al mundo. Vaya a ver si usted es todo eso que dice ser, manifiéstese al mundo para que el mundo lo alabe. Y el Señor les dijo, no, aún no ha llegado mi hora. Yo no sé en nuestras casas, en sus casas, si a veces hay cierto menosprecio por lo que usted es o por lo que hace, o no hay menosprecio. Lo cierto es que la verdad es la que dijo el Señor Jesucristo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y él lo dijo porque él lo vivió, porque así fue con respecto a él. Y dice que allí, en esa región, no pudo hacer muchos milagros, salvo que sanó unos pocos, puso la mano sobre algunos, pero no pudo hacer muchos milagros. Dice, y estaba asombrado.
de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y bueno, también estaba pensando en esto porque a veces uno se asombra de la incredulidad de las personas, de la dureza del corazón de las personas a quienes se les predica el evangelio constantemente, constantemente, vez tras vez y vez tras vez. Y uno quisiera en el corazón que esas personas entendieran, que fueran salvos, que vieran que el beneficio no es para uno, que el beneficio es para ellos, que el perdón de pecados es para ellos y que la paz, el gozo y la salvación es para ellos, no para nosotros que ya hemos creído, pero uno se asombra viendo la incredulidad de las personas. Y entonces uno comienza a preguntarse, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré predicando el evangelio de la forma correcta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? Y ahí entonces es donde algunos comienzan a tratar de ayudarle a Dios. Pase al frente, haga la oración de fe, venga, llene este libro. Recuerdo hace algunos años que estábamos predicando el evangelio en una casa y por fin alguien dijo lo que yo no he escuchado en muchos años y yo me asombré. Una niña de 17 años en ese tiempo, escuchando el evangelio, dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salva? Uy, yo me asombré. Y un hermano que estaba ahí dijo, no, yo le traigo un cursito para que llene. A mí ese día yo creo que me dieron un totazo acá atrás y yo me desmayé ese día y no supe qué más pasó porque yo no podía creer que en un momento de esos, alguien que supuestamente debería tener la experiencia y la capacidad de poderle hablar a esa niña y haberla guiado al arrepentimiento, hablándole algo más acerca del Señor Jesucristo, diciéndole qué, cómo debía ser, le dijo, no, yo le traigo un curso para que yo no, yo me fui de espaldas ese día. Yo no podía creer una cosa como esas. Díganme si es verdad o no es verdad ustedes y cada uno de nosotros que habla con personas, que predica el evangelio, si eso no es lo que uno quisiera escuchar de las personas a las que uno les habla. Si uno no quisiera escuchar eso, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo soy salvo? Diga, explíqueme. Y dice, no, no, después le traigo un cursito para que ¿cuál curso? Mientras usted se va a su casa a traer ese curso o espera 8 días, esa persona puede pasar de esta vida rumbo a una eternidad sin Cristo. ¿Y por qué no hacerlo en el mismo momento en el cual esa persona tiene esa gran inquietud en su vida? Pero no, la impotencia a veces a uno no lo deja como avanzar en cosas. Uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pero ¿saben qué es cierto? Que la salvación no es nuestra y no depende de nosotros. La salvación es del Señor y depende del Señor. Y yo no puedo salvar a nadie por más que quiera salvarlo. Y no son mis palabras las que van a convencer a nadie de su pecado. Es la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No soy yo. No se trata de mí, de mis fuerzas, de mis capacidades, de lo que yo pueda llegar a decirle a alguien. Se trata simplemente de confiar y esperar que el Señor obre en cada corazón y en cada vida sin acelerar absolutamente nada, sin tratar de ayudar al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y se trata de perseverar, de seguir predicando. ¿Sabe qué pasa? Inmediatamente él se asombra de la incredulidad de ellos. Él hace una cosa
especial, comisionado a los 12 discípulos y les dice, bueno, vengan, vayan a predicar el evangelio de dos en dos. Después comisiona 70 más para que prediquen el evangelio. Y dice, para terminar, capítulo 6 versículo 12, hablando de los discípulos que el Señor Jesucristo encomendó para ir a predicar el evangelio, les dijo, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mensaje simple, mensaje sencillo de la palabra de Dios, sin ponerle arandelas, sin ponerle un poco de cosas que a veces nosotros queremos ponerle cuando predicamos el evangelio. Pero hermanos, hermanas, hablo para mí. Se trata de perseverar, de no desmayar, de seguirlo haciendo. Y si no vemos resultados, seguirlo haciendo. Finalizo con esto. Jeremías tenía que predicar hasta que no hubiera nadie más a quien predicarle. Isaías, 50 años después de estar predicando, dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Tal vez pasemos toda la vida predicando el evangelio y no sepamos de personas que fueron salvas. Pero la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y el Señor siguió, comisionó y siguió predicando el Evangelio y siguió hablando del reino de los cielos. Y a pesar de la incredulidad y de la dureza del corazón de los seres humanos, el Señor Jesucristo no desmayó, no descansó y siguió camino rumbo a la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nosotros sí vamos a desmayar? ¿Por qué vamos a tratar de inventar algo más? Y estaba pensando eso con respecto a la fundación, a Quebrada Negra y a otros lugares donde se ha predicado el evangelio y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? Y creyentes dicen, no, eso ya no hay nada. Eso si una zorra sube, le derruba ese muro como le dijeron a Nehemías. Lo que usted y yo, hermanos, hermanas, debemos entender con respecto a la obra del Señor es que no es nuestra, es del Señor, que la salvación es y depende de Él. Porque si dependiera de nosotros, muy miserables los que creyeran en nosotros. Lo dejamos hasta ahí.